Nova Forma presenta el 9º encuentro de la Conferencia Teológica de Escatología y Apocalipsis con el Dr. Ángel Ariel Ortiz Noble. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente nos reunimos para compartir el tema en nuestro 9º encuentro en relación al tema del Apocalipsis con nuestro hermano Ariel Ortiz Noble. Y el tema del Apocalipsis definitivamente es un tema sumamente significativo en nuestra fe cristiana, muy significativo. Y sobre todo en ese aporte muy útil y muy necesario de nuestros hermanos en la Reforma. Las tres grandes denominaciones cristianas, católica romana, la Reforma y la Iglesia Ortodoxa, las tres grandes denominaciones están enriquecidas precisamente con el elemento de la Reforma, la reflexión sobre la Sagrada Escritura. Y no podemos olvidar en este proceso de carácter reflexivo de las Escrituras en nuestra fe que hay dos tiempos, el tiempo de los relojes y el tiempo de Dios, el tiempo Kairos, que ambos entran en una intersección y más todavía aún en el tema del Apocalipsis, que precisamente tiene que ver con el sentido escatológico del tiempo final. Así que estemos atentos y escuchemos para este enriquecimiento no solo intelectual, sino también, sobre todo, espiritual. Adelante. Muchas gracias, Evelio, y compañeros todos. Muy buenas tardes, bienvenidos a aquellos que estén aquí presentes en el salón y a aquellos que nos verán en diferido o nos escucharán en diferido. Y precisamente quiero aprovechar el término de tiempo para precisamente hacer énfasis en un término que se usa mucho en el tema del Apocalipsis, en el término de las profecías, en el término del juicio, es el día del Señor. Cuando se habla del día del Señor, no nos estamos refiriendo precisamente a un día de 24 horas, sino que nos estamos refiriendo a un evento que tiene que ver con la acción de Dios en la historia, pero la acción en el tiempo de Dios, que es el Kairos. Y precisamente el Apocalipsis apunta en su desenlace, o parte de su desenlace, a un término que ya viene trayéndose del Antiguo Testamento, que se conoce como el Día del Señor, que tiene dos componentes, como creo que hemos mencionado anteriormente. El Día del Señor tiene el componente de la bendición, del rescate, de la gloria, de la recompensa, de la redención plena a los creyentes, y tiene el componente del juicio, la ira y la condenación, que son palabras muy bíblicas, aunque a algunas personas les suene, ¿verdad?, disonante la palabra condenación o juicio o ira. Así que estamos entonces en el estudio de este hermoso libro, que, como ya hemos indicado en las pasadas conferencias, es un libro para la iglesia, en el cual el Señor quiere darle seguridad a su pueblo y esperanza a su pueblo, que en los posteriores días de la historia, como la conocemos hoy, Dios está en control de todo. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, de las tribulaciones, persecuciones, angustias que pueda sufrir la iglesia, entiéndanse los creyentes de toda la historia, y particularmente los creyentes de estos últimos tiempos, en medio de toda la adversidad, Dios está con ellos, Dios los protege, su alma está protegida, aunque muchos de nosotros tendremos que ser mártires en ese periodo de tiempo. Es un libro que nos trae a colación la victoria de Cristo sobre Satanás, la victoria de Cristo sobre el mundo, sobre el pecado, y la promesa
de que un día Él vendrá a buscar su iglesia para que estemos con Él para siempre. En el día de hoy estaremos hablando del capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. No sin antes dar un breve resumen de las conferencias, por lo menos las últimas dos, porque llevamos 2 meses que no nos reunimos. La conferencia anterior estaba pautada para el 29 de abril, la suspendimos por razones personales y la retomamos hoy. Así que vamos a dar una pequeña introducción con un resumen, un datito de lo último que se tocó en el capítulo 9, un resumen del capítulo 8 y 9, y entonces entramos con el capítulo 10 y el capítulo 11. Hoy, a diferencia de las conferencias anteriores, solamente vamos a ocupar 1 hora de tiempo para que podamos digerir mejor la información. 2 horas después de una reflexión personal, entiendo que 2 horas es mucha información. Así que he decidido entonces reducir el tiempo de la conferencia o de la presentación a 1 hora, de manera que podamos ir a continuación pues, recibiendo con más calma y que podamos digerir un poco mejor la información. El capítulo 9 concluye con 2 ayes. El capítulo 8 habla de 3 ayes. Los ayes son el ay, es una expresión que se utiliza en Apocalipsis para explicar juicios intensos. Ay. Se tomaron 4 experiencias cuando se estaban tocando las trompetas y luego se tocaron con la 6ª trompeta 2 ayes cada una. ¿Okay? Y lo que significa es que a la medida en que vamos avanzando en Apocalipsis, que no es un avance cronológico. El Apocalipsis tiene una serie de ciclos de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Entre cada ciclo hay un paréntesis. Anotan ciertas cosas, etcétera, se anticipan algunos eventos futuros. Hay algunas veces hay recapitulaciones en el mismo libro de Apocalipsis. Pero lo que notamos es que en la medida en que vamos avanzando en este formato, vamos viendo también que los juicios se hacen más intensos. Vamos en una espiral ascendente de intensidad, hasta que llegue el día final de esta historia, cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo, rescate a la iglesia, desate el juicio final, definitivo y definitorio sobre los impenitentes, y luego entonces establezca su reino en las etapas que siguen, que las vamos a tomar también. ¿Okay? De manera que los 2 ayes del capítulo 9 concluyeron. Dios ha impuesto su castigo a quienes no llevan el sello de Dios en su frente. Es importante recordar que durante este tiempo el pueblo de Dios ha sido protegido de las plagas que caen sobre el resto de la raza humana. Recuerden que estudiamos que el pueblo de Dios fue marcado en su frente y el pueblo que no es de Dios también fue marcado. La marca, habíamos indicado que no es una marca literal, sino que es un símbolo que indica que Dios identifica, conoce quiénes son suyos y quiénes no son. El apóstol Pablo decía: conoce el Señor los que son suyos, debo decir Santiago, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Así que durante el periodo que nos resta por vivir, durante el periodo de los juicios divinos sobre la tierra, los creyentes estaremos protegidos, no necesariamente físicamente, pero sí espiritualmente.
porque algunos, como indiqué anteriormente, vamos a tener que dar la vida por el Señor y por nuestra fe. ¿No es cierto? Dicho sea de paso, hay un libro que se titula Locos por Jesús, que contiene testimonios de muchos que han sufrido martirologio en la historia. Son los testimonios de hombres y mujeres que han entregado su vida por el Señor Jesucristo. El libro es una edición de La Voz de los Mártires, una edición del 2001. Presumo que debe haber una edición nueva, pero es un libro que si lo pueden adquirir, adquiéranlo porque nos da ánimo y al mismo tiempo nos ayuda a poner nuestros pies en la tierra, porque a veces pensamos que porque somos cristianos pues vamos a estar en una experiencia de miel sobre ruedas y andando sobre una nube algodonada, etcétera, etcétera, y no es así. Jesucristo mismo anticipó en el Evangelio según San Juan que dice: en el mundo tendréis aflicción. Eso es dado. En el mundo tendréis aflicción. Pero él añade: pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en Cristo somos vencedores, y al mismo tiempo el Señor Jesucristo también dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero al alma no pueden matar. Que aunque nos maten, ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá, y aunque parezca una contradicción, no lo es, porque la realidad es que la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga, vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos nuevos, cuerpos perfectos, y esos somos los que vamos a vivir con el Señor Jesucristo por toda la eternidad a partir de ese momento. Así que el creyente tiene una esperanza, una confianza, una fe que nos va a habilitar para enfrentarnos a las aflicciones de la vida, incluyendo la persecución y la tribulación que podría exigirnos hasta la vida. Y lo podemos hacer con rostro levantado, con cabeza erguida, como lo hicieron nuestros primeros hermanos del siglo I y de todos los siglos a partir de ese momento. Entonces, los creyentes tendrán que soportar la tribulación que les llega de un mundo controlado por una escala de valores diferente. Y nosotros sabemos que el mundo no cristiano tiene una escala de valores diferente, ¿no es cierto? La escala de valores nuestro emana y reside en la Sagrada Escritura. Y ahí nosotros nos nutrimos moralmente y espiritualmente. Pero el que no tiene al Señor Jesucristo, aquellos que no confiesan la fe cristiana, tienen otra escala de valores. En estos días hubo una vista pública en el Capitolio. La vista estaba presidida por la senadora Rodríguez Debe y compareció el secretario de Justicia. Y el secretario de Justicia es un símbolo de lo que es una persona que no tiene los valores cristianos. Tiene otra escala de valores, porque atacó las personas que somos conservadores, las personas que creemos en el valor de la vida, las personas que abogamos porque se proteja la vida de un ser humano en gestación, y él atacó eso vehementemente. Y yo concluyo, y esto es mi opinión personal, no es Nova Forma, es Ariel Ortiz el que está hablando ahora. Creo que el secretario de Justicia hizo un mal servicio a su posición, a su jefe y al pueblo de Puerto Rico en general, y tendrá sus consecuencias. Ahora, esas personas que tienen escalas de valores diferentes, los tales no se verán en la misma posición que nos veremos los creyentes el día glorioso en que Él venga. El mensaje de que finalmente Dios vindicará
la causa educará a los enemigos de la justicia, traerá esperanza y ánimo a una comunidad cristiana acuciada por la angustiosa perspectiva de una persecución inminente. Recordemos que este libro, que es una carta, es una profecía y es un apocalipsis, fue dirigido históricamente a las 7 iglesias del Asia Menor. Esos eran los destinatarios originales. Y por tal, hay que mantenernos conscientes de que cuando analicemos el libro y hagamos la exégesis del libro, siempre tenemos que tener en cuenta que los primeros oyentes fueron ellos y cómo era que ellos estaban en el contexto cultural, político, social de esa iglesia, que era una iglesia, como dice aquí Mounce, que es el autor que estoy leyendo, acuciada por la angustiosa perspectiva de una persecución inminente. Así que, como parte de las cosas que Juan está compartiendo con ellos, está diciendo, mira, va a haber más persecución, va a haber dificultad, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el Señor a una de las iglesias, ¿no? Así que con eso terminamos el capítulo 9 y entonces el resumen para entrar al capítulo 10. Ahora, en este capítulo 8, mira, el capítulo 8 que discutimos ya, se retomaba la narrativa que se puso en pausa en el capítulo 6 y verso 12, cuando se abrió el sexto sello. En los versos del 1 al 5 del capítulo 8, Dios le hace justicia a los mártires y creyentes que sufren por el Evangelio. Él contesta sus oraciones. Las figuras angelicales son elementos apocalípticos para acentuar la acción divina. O sea, que los ángeles y todos los detalles, como yo decía a Giovanni, son detalles que enhance, ¿verdad? Hacen un cuadro más interesante, más llamativo, pero la información precisa no está en el detalle, está en el conjunto de los detalles. Y entonces aquí, en el capítulo 8, versos 1 al 5, culmina la remoción de los sellos y el libro queda abierto. O sea, ahora estamos bregando con una situación en que ya los 7 sellos han sido retirados, el libro está abierto, ya lo hemos dicho que ese es el libro que contiene el desenlace final de la historia, y el que fue digno para abrirlo fue el Cordero de Dios, que fue inmolado por nosotros, ¿verdad? Derramó su sangre. En los versos del 6 al 13, el capítulo 8, comienza el toque de las 7 trompetas que anticipan juicios divinos sobre los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Capítulo 9, verso 4. Hay gente que no tiene el sello de Dios en su frente, pero tiene otro sello, que eventualmente vamos a ver cuál es el sello. Lo voy a anticipar, es el sello de la bestia. Ya nos estamos acercando al gran capítulo 12 y capítulo 13, en donde se empieza a hablar de la bestia. Y vamos a ver qué es la bestia, quién es la bestia, qué es la bestia. Y esa marca tampoco será una marca literal. Es una marca de índole espiritual que Dios conoce y puede identificar. Es la marca de la impenitencia, la marca del pecado, la marca de la negación de la fe, la marca del precio a Dios, la marca de la desobediencia a su palabra. Y Dios, que ve más que nosotros, ve eso. Porque una vez, cuando Samuel fue a escoger el rey sucesor de Saúl, se quedó impresionado cuando vio al primer runner-up, al primer finalista. Y dijo, y yo le digo, Samuel, no mire lo que está delante de tus ojos, porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. Así pasaron 6 runner-ups hasta que llegó David, y David fue el escogido. Dios le dijo, ese era el más joven, era muy bien parecido
pero quizás no tenía los dotes físicos que tenía su primer hermano y los demás que desfilaron. Y una vez el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que lo que los hombres quieren por sublime, lo que los hombres quieren por sublime, es totalmente no impresiona a Dios. Lo que los hombres quieren por sublime, para Dios no vale nada. Así que Dios conoce. Lo que quiero decir con esto es que Dios ve más allá de nuestro rostro, Dios ve más allá de nuestro cuerpo, Dios ve el corazón. Un día un hombre fue traído al Señor para que lo sanara de una parálisis de nacimiento. Fueron unos amigos que lo trajeron. Y para poder llevarlo donde Jesús tuvieron que salvar ciertas dificultades, la multitud, para llegar a Jesús tuvieron que hacer un hueco en el techo y demás, y cuando lo bajaron, porque andaba en una camilla, lo bajaron con una soga, estaba en el lecho, Jesús los miró y dijo, al ver la fe de ellos, al ver. Un día, Pedro y Juan van al templo a orar y encuentran otro paralítico, el paralítico le pidió limosna. Ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy. Lo miraron y definitivamente, basado en otra experiencia que tuvo el apóstol Pablo, dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. Pero ¿por qué le dijeron eso? Lo miraron fijamente y vieron la fe que había en él. Y así ocurrió con Pablo. Es decir, que Dios ve lo que nosotros no vemos. Se está hablando mucho del chip, de marca física y demás. Eso pueden ser preliminares, pero yo no creo que la marca de la bestia es una marca física. De eso vamos a hablar más adelante. Pero quise traer esto para que vayamos ya haciendo cierta embocadura en relación a que Dios ve lo que nosotros no vemos y que la marca que nosotros tenemos es una marca espiritual. Tenemos el sello de Dios en nuestras frentes y los que no tienen el sello de Dios pues van a tener otro sello, que es el sello del pecado. Las primeras 4 trompetas que se vieron en el capítulo 9 anuncian el derramamiento de la ira de Dios sobre la naturaleza y se utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento, como les mencioné, particularmente relacionado con las plagas de Egipto. Recuerdan el asunto del granizo, la sangre, las tinieblas, las langostas. Hay mucho lenguaje apocalíptico que evoca lenguaje, personaje, situación del Antiguo Testamento. Y cuando nosotros recordamos la experiencia de la liberación del pueblo judío del cautiverio egipcio, recordamos todas aquellas experiencias que Faraón y el pueblo atravesaron a causa de su testarudez. No quisieron dejarle al pueblo porque venía una plaga, otra. Y el rey ya estaba las tinieblas, las langostas, los saltamos que comieron toda la vegetación, los piojos, las moscas, las ranas, la sangre, todo eso fueron plagas que sufrieron los egipcios a causa de su desobediencia. Entonces mucho de ese lenguaje lo usa Juan. Y es un lenguaje que la iglesia entendía. Lo entendía mejor que lo que entendemos nosotros hoy en día ese lenguaje. Porque ellos estaban en contacto con el apóstol. Habían estado en contacto con otros. Con Pablo, que fundó algunas de esas iglesias. Estaba fresquecita la revisión oral. Y muchos de ellos pues, eran judíos creyentes que también conocían la historia del Antiguo Testamento. Y entonces, una de esas plagas que Juan describe es como una montaña
que vino y cayó del cielo y dañó todo el agua y demás. Y uno de los autores que he estudiado dice que la montaña del verso 8 pudo traer a la memoria de los oyentes originales la erupción del monte Vesubio, el volcán Vesubio que destruyó Pompeya y otras ciudades, ¿recuerdan? Ocurrió en el 79 después de Cristo. De manera que cuando ellos oyen o ven, por lo menos Juan ve y escucha y la iglesia oye sobre eso, probablemente pensaría en algo parecido a lo que pasó con la erupción del Vesubio. Y el efecto de los juicios sobre la tercera parte indica que son juicios parciales. Todavía no se derrama el juicio en toda su intensidad. Vieron que hasta aquí pues estamos hablando de una tercera parte de la población, una tercera parte de la vegetación, una tercera parte del agua, una tercera parte del sol. Y eso es simbolismo, indica que son juicios parciales que han caído sobre toda esta era cristiana y caerán también en los días finales hasta que venga la ira completa. Entonces, el verso 13 del capítulo 8 anticipa los juicios más intensos y en curso hacia el fin. Por eso dice ay, ay, ay. Y entramos en el capítulo 9 del 1 al 21, en donde las dos siguientes trompetas introducen juicios sobre los moradores de la tierra, los que no tienen el sello de Dios en su frente. Los juicios se dan por vías de espíritus inmundos descritos en características impresionantes que indican fiereza, terror, tortura y piedad. Estoy leyendo rapidito porque esto ya lo hemos tocado. Habrá angustia de la gente y mucha desesperación a causa de estos juicios. El jefe de las hordas demoníacas se llama Apolión, en hebreo es Abalón, que quiere decir destructor, y podría ser una entidad satánica de mucho poder, no necesariamente Satanás, quien como veremos es descrito como el dragón. En Apocalipsis, cada vez que se menciona dragón, el dragón está en lata, ese es Satanás. Ha habido otras manifestaciones espirituales, demonios, demonio que se llama Apolión, que es el jefe de las hordas demoníacas que salen del pozo del abismo, ¿recuerdan? No es Satanás, pero es un demonio con mucho poder, es una entidad espiritual de mucho poder. También vimos las cantidades mencionadas que eran tantas langostas, las langostas, ¿recuerdan que salieron y oscurecieron el cielo? El ejército de 200 millones de soldados, y todo eso lo que indica es que nadie va a poder escapar del juicio de Dios. Y los oyentes originales están siendo acosados por Roma y acosados por la sociedad pecaminosa de esa época. Cuando oyen todo esto, muy posiblemente estaban pensando en un juicio que iba a caer sobre Roma, que era el imperio del momento. Luego vemos en algunos de los versos del capítulo 9 que Dios está en control. Se menciona más de una vez la frase de se le permitió y le fue dado. Cuando dice se le permitió y le fue dado, quiere decir que es Dios quien le da permiso a esas entidades. No pueden hacer nada si Dios no lo permite. Dios siempre está en control. Y Dios siempre estuvo en control de la historia. Él usó a Faraón, él usó el imperio asirio, usó el imperio babilónico, puso a Roma y las circunstancias para ir desarrollando su plan. Al final, veremos que también Dios sigue en control de todas las cosas. Y el propósito de Dios en estos juicios es el de llamar a los hombres al arrepentimiento y rendición ante Dios. En estos versos, el capítulo 9, versículo 21, 20 y 21, hay un énfasis sobre idolatría, prácticas espiritistas, homicidios e inmoralidad. Así que esas personas que practican esas cosas son llamados a arrepentirse
Si no lo hacen, si no le entregan su corazón al Señor y siguen en sus prácticas, van a ser objetos del castigo de Dios. ¿Puedes volver a nombrar? ¿Ah? ¿Las puedes volver a nombrar? Sí. Idolatría, prácticas espiritistas, homicidios e inmoralidad. Y la palabra inmoralidad aquí tiene que ver con pecados de índole sexual. Pecados de índole sexual. Que ocasionalmente la Biblia lo usa, sobre todo en las cartas de Pablo a los Corintios, usa la palabra pornoia, que incluye fornicación, adulterio, pedofilia, relaciones de pareja del mismo sexo, bestialismo, etc. Esos son pecados de inmoralidad. Dicho sea de paso, la iglesia de Corinto, que es una iglesia en la que Pablo ministró por lo menos año y medio, era una iglesia que estaba compuesta de personas que habían vivido ese tipo de vida. Hay un catálogo que Pablo menciona sobre estos pecados, dice, y estos eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido rescatados, ya habéis sido redimidos, ya habéis sido salvados. O sea que la iglesia en Corinto, igual que la iglesia universal, está compuesta de gente que antes eran pecadores y se convirtieron y ahora forman parte del pueblo de Dios. Pero eso lo hacían antes de venir a Cristo. De modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. El asunto de la injusticia quedaba incluida teológicamente como una inmoralidad o era como una categoría aparte. Es la categoría, la injusticia es una categoría aparte que tiene que ver con el desprecio a la dignidad humana. Okay. La explotación del pobre, el soborno, los jueces siendo sobornados, admitiendo cohecho, siendo parciales en el juicio. Son pecados gravísimos que cuando leemos a Amós, a Oseas, a esos profetas del Antiguo Testamento, incluyendo Isaías y Jeremías, vemos que Dios aborrecía ese pecado, ese tipo de pecado. Por eso también la gente va a ser juzgada. ¿Alguien? Sí, no, que justicia a veces se puede entender también como sinónimo de impiedad o falta de rectitud. Ajá. Sí. Sí, un concepto más amplio. Sí, que no es justicia en términos legales o de tribunales, sino que es otro. Sí. Es impiedad. Y eso, por eso es que incluye, por ejemplo, Dios siempre se ocupó de los pobres y menesterosos y los extranjeros. Y cuando el pueblo de Dios, los judíos, se apartaban de una manera grotesca, ¿no?, de los caminos de Dios, cometían ese tipo de injusticia, o sea, de falta de rectitud, porque la justicia de Dios reclamaba que se atendiera las necesidades de esa gente, y ellos no lo hacían. Pero sobre todo usaban también de ellos, ¿no? Entonces, vemos entonces hasta aquí que el capítulo 8 y 9 pues, hay una transición de los sellos, empiezan las trompetas, hay unos juicios parciales, y ya entonces nos vamos acercando al tercer año. Pero estamos todavía en el paréntesis antes de la séptima trompeta. Se tocó la sexta trompeta, y después de la sexta trompeta vino este paréntesis de capítulo 8, capítulo 9, todavía el capítulo 10 está incluido dentro de ese paréntesis porque hay cosas que la iglesia tenía que saber y nosotros tenemos que saber como iglesia también. Vamos entonces a ir al capítulo 10, verso de 1 a 12, y vamos entonces a leer el texto.
un capítulo corto. Y leemos así. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que aquí tenemos un texto bien importante, particularmente porque al final nos va a dar la clave de la importancia de ese libro. La iglesia, a través de la historia, siempre ha predicado y evangelizado y ha hecho su misión en contracultura. Siempre. No ha habido una época de historia en que la iglesia remanente de Dios haya hecho su misión si no ha sido en contracultura, es decir, en oposición, desde que Jesús vino. El mismo Señor Jesucristo recibió oposición durante su ministerio, cuando los discípulos él los comisionó, primero durante su periodo de entrenamiento de discipulado, le dijo, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Cuando está haciendo una profecía sobre la gran tribulación que ocurriría sobre Jerusalén, le dijo que los entregarían en los tribunales, los azotarían en las sinagogas, los matarían algunos de ellos. Cuando analizamos la vida del apóstol Pablo particularmente, en el libro de los Hechos, en sus cartas, vemos que fue un ministerio productivo, exitoso, pero en medio de gran persecución, en medio de situaciones bien difíciles. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo dieron por muerto en una ocasión, Pablo naufragó varias veces, Pablo fue preso, Pablo lo quisieron matar sus propios hermanos de raza, también los gentiles, o sea, pero sin embargo Pablo siguió para adelante. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, un diácono, que no hizo, su pecado fue predicar el evangelio, su propia raza lo mató. El primer apóstol mártir fue Santiago, el hermano de Juan. Herodes lo mató. Así que no nos debe extrañar que en el libro de Apocalipsis hayan esos destellos de historia reciente
para ellos sobre la realidad de que el discípulo, cuando es llamado, tiene que cargar su cruz. Jesús le dijo a los discípulos: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz una vez a la semana. ¿Por qué le dijo? Tome su cruz cada día y siga. De manera que el Señor le está diciendo a la iglesia que hay que seguir aún en medio de la desobediencia. Este ángel fuerte es un ángel poderoso que es comisionado por el Señor para entregarle un librito a Juan. Y ese librito contiene los inminentes juicios a ser derramados y también contiene el Evangelio. Siempre que hay un mensaje profético, hay el componente de primero llamar la atención. Oye, ustedes están haciendo esto, están ofendiendo a Dios, eso trae como consecuencia esto, pero hay una oportunidad. Si se arrepienten, hay bendición, hay perdón, hay redención. ¿Bien? Así que se mencionan los juicios, pero se menciona también el Evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias, de que si se arrepiente uno y cree, es salvo. Pues eso estaba ahí, en ese librito, está indicado en el último de los versos de ese capítulo. Ese es se pudiera decir, perdón la interrupción, que ese es el sentido en el que la profecía no es una predicción. El arrepentimiento humano que acoja ese señalamiento profético puede incidir en un cambio en el desenlace histórico de la predicción de la profecía. Es correcto. Normalmente la profecía es un mensaje que viene de Dios para llamar a la persona al arrepentimiento, a que se acerque a Dios. Esa era básicamente la función del Naví, del profeta del Antiguo Testamento. Más del 80 o 90% de las profecías eran sencillamente llamados, exhortaciones. Naví, N-A-B, palabra hebrea para profeta. Era llamado de Dios a que la gente se enderezara. Hay un texto más interesante y muy usado por nosotros predicadores en Jeremías que dice: preparaos en los caminos, de decir a Dios al pueblo, y considerad cuál es la senda antigua y andad por ella. También Isaías decía: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea que Dios llamaba a través del profeta, Dios llamaba a cuenta a su pueblo. En algunas instancias hubo predicciones. Daniel, típicamente, no fue un profeta típico de los que predicaron. Él tuvo visiones y las escribió. Isaías, que fue el profeta aristócrata del Antiguo Testamento, que era un profeta que caminaba en los palacios de los reyes, predicó mucho, pero también hubo algunas profecías hacia el futuro. Pues mencionaste de las visiones que predominantemente su don de profeta era de Daniel. Pero está también Isaías, que profetizó, evidentemente su mensaje era el de un llamado al arrepentimiento, un llamado a caminar con Dios, pero también profetizó eventos futuros, como el nacimiento de Jesús, el establecimiento del reino eterno, etc. Jeremías también, el ministerio, usted se lee la carta, debo decir, el libro de Jeremías, eso es un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios, recurriendo al amor de Dios, a la misericordia de Dios, etc. Pero no quisieron, los judíos no quisieron. Y también hay una instancia en que habla de que Dios un día iba a traer un nuevo pacto
pasaje de Jeremías 31 del nuevo pacto. En los próximos días voy a entrar en una relación de nuevo pacto con ustedes, en donde derramaré mi espíritu sobre ustedes, en donde voy a escribir mis mandamientos en su corazón. Esos son profecías predictivas, ¿no? Pero la mayoría de todos los profetas lo que hicieron fue hablar de parte de Dios para llamar al pueblo para arrepentimiento. Entonces, va a ocurrir, ya lo hemos visto, lo hemos leído, que al final de este capítulo, Dios le dice a Juan: tienes que seguir profetizando, tienes que seguir hablando a pueblos, reyes, naciones y lenguas. Y eso es importante que lo tomemos en consideración, porque cuando vayamos al capítulo 11, vamos a ver que entonces aparecen dos individuos haciendo esto: profetizando, hablando y siendo perseguidos también. Entonces es interesante que dice que el ángel puso un pie en el mar y un pie en la tierra, ¿verdad? Imaginemos la figura, es un cuadro digamos simbólico, ¿verdad? Bien surrealista, sí, en donde ese ángel está aquí, acá y otro acá, lo que denota que lo que va a ocurrir incluye el mundo entero: el mar, la tierra, el ángel parado ahí, hablando como un león bien fuerte. Eso lo que va a ocurrir es a nivel cósmico, el mundo entero. Lo otro que resalta en el capítulo es la voz de los 7 truenos. La voz de los 7 truenos, esa es la voz de Dios. 7 es el número de perfección, y muchas veces en el Antiguo Testamento nos hablaba de la voz de Dios, sea como un trueno. La voz de los 7 truenos, la voz de Dios, que dijo algo. Cuando Juan iba a escribir, le dijo: ops, esto no lo escribas. Porque hay cosas que a Dios no le interesa que se sepan en el momento, aunque se sabrán después. Dios le dijo a Moisés en una ocasión: las cosas reveladas son para el hombre, y las no reveladas para Dios. Y también, en un momento dado, cuando Daniel estaba terminando su libro, Dios le dijo a Daniel en el capítulo 12, verso 4: sella las palabras de este libro, todavía no las reveles. Lo que quiso decir. Así que hay cosas que Dios le dijo a Daniel que no fueron reveladas en ese momento. Sabemos ahora, a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Apocalipsis, a la luz de la nueva revelación, que los misterios de Dios del Antiguo Testamento han sido revelados: el misterio de la iglesia, el misterio de la fe, el misterio de la inclusión de los gentiles como parte del pueblo de Dios, el misterio de que hay un solo pueblo, no hay dos pueblos, el misterio de la resurrección. Todas esas cosas que estaban dichas, pero no estaban explicadas, han sido explicadas, han sido reveladas ahora en el Nuevo Testamento. Y veremos algunas cositas en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que hacen conexión con algunas profecías de Isaías y del mismo Daniel. También dice que el tiempo ya no sería más. Es decir, que a partir de la séptima trompeta, cuando suene la séptima trompeta, se van a dar unos acontecimientos en sucesión que van a concluir en la terminación de la historia como la conocemos hoy. La historia va a terminar, la historia empezó y va a terminar. Y vamos a entrar a una experiencia después de la historia, que es después que venga el Señor Jesucristo, una experiencia distinta. Y eventualmente habrá un mundo nuevo, con cielos nuevos y tierra nueva. Justicia. Necesito el apuntador
que me diga por dónde vamos en este bloque. Tú empezaste a las 4:30. Más o menos. Yo te tengo aquí como que faltan 27 minutos. Ok. Hasta las 5:30, más o menos. 5:30, 6 menos 20. Sí. Ok. Muy bien. Pues entonces el tiempo se acaba, ¿verdad? Es así. En nuestra experiencia humana inclusive hay cosas que se acaban. Las oportunidades se acaban. Nacemos y morimos. Hay un dicho que dice que las oportunidades son como un hombre calvo, que si tú la dejas pasar, después no lo puedes La agarrar peluca que después la tenés que porque se va. Se acabó. ¿Verdad? Hay cosas que hay que aprovechar. Y yo creo que Jorge le está riendo. Es que me imaginé, es que soy tan visual que me imaginé la calva, la peluca, la persona sujetando el pelo. Exacto, ¿verdad? Ya así. Y Dios, que es rico en misericordia, aún en medio de esta última etapa de la historia, le sigue dando oportunidad a la gente. Y ya hemos visto que aún en el capítulo 9, y lo vamos a ver después, con esas expresiones de juicio, que era para que la gente, fíjate, yo estoy mal. Lo que hicieron fue que maldijeron a Dios. Mira, yo escuché un testimonio hace tiempo, cuando yo era pastor joven, empezando en Cataño. Yo estuve 18 años pastoreando una iglesia en el barrio Amelia, 15 años en Amelia y 3 años en Sabana Seca. Eran dos áreas muy intensas, ¿verdad? Socialmente hablando. Y me contaron, alguien me contó, que vino este evangelista a predicar a una iglesia y luego hizo el llamamiento para que la gente viniera a aceptar a Cristo y para que también recibieran sanidad divina. Ustedes saben que hubo una época en Puerto Rico en donde se estiraban mucho las campañas evangelísticas de sanidad divina. ¿Se acuerdan de eso? Sanidad divina. Pues entonces pasó este señor en un sillón de ruedas. Y después que el hombre, el predicador, estaba orando por las diferentes cosas, llegó a esta persona. Y antes de orar por él, parece que vio algo, miró y le pregunta: ven acá, si yo oro por ti y Dios te sana y te levanta de ese sillón de ruedas, ¿qué tú vas a hacer? ¿Sabes lo que le dijo el hombre? Pues yo me voy a ir de barra en barra, voy a irme a pasarla bien con mujeres, voy a emborracharme, etcétera, etcétera. Porque él quería disfrutar la vida. Y el evangelista dijo: pues no voy a orar por nada. O sea que hay gente así. Uno dice: ¿cómo es posible? Hay gente así. Yo tuve una experiencia muy personal cuando yo estudiaba en Mayagüez. Yo soy ingeniero electricista, así que no me toque porque se puede desconectar. Ahí está, en el Ahí ambiente. están. Pues yo era un joven muy pasional, muy fervoroso, y me encontré con un peer, con uno igual que yo. Éramos líderes de un grupo de jóvenes cristianos en la universidad. Y a ese grupo fue un muchacho creyente y nos dijo que en su hospedaje había un joven que entraba en unos trances, que se quedaba teso por horas, nadie lo podía despertar, no se despertaba, y después de 3, 4, 5 horas salía del trance, se quedaba teso como un tronco de árbol. Él era rosacrucista, practicaba el espiritismo y aparentemente era un espíritu, una entidad espiritual que lo poseía. Y nosotros le dijimos al muchacho: tan pronto le vuelve a pasar eso, nos avisa que vamos a ir para allá.
Y una noche yo estoy en mi casa como a las 9 de la noche. Tocaron a la puerta. Era mi amigo Huerto. Ariel, el hombre entró en el trance. Bajo para allá. Y fuimos para allá, el hombre estaba tirado en el piso, así tenso como un tronco. Entonces le dijimos a los muchachos de los hospedaje, sálganse de aquí solamente tienen que estar creyentes, no puede haber ningún lugar. Nos quedamos Huberto y yo, y el amigo nuestro. Y nosotros empezamos a orar por ese muchacho y a reprender eso que estaba ahí haciendo eso. Y en un momento dado hicimos una pausa y la entidad espiritual habló y dijo, ok, ya se cansaron, no lo pueden sacar de aquí. Y nosotros dijimos, ¿cómo tú te llamas? Eso, uno no habla con el diablo, pero pues la ignorancia y la pasión, tratando de imitar, ¿verdad?, cosas de la Biblia, como Jesús le dijo a aquel endemoniado, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión, porque somos muchos. Pero nosotros dijimos, ¿cómo te llamas? Él dijo, yo soy el espíritu guía. Y entonces ahí mismo nosotros caímos arriba para decir, no te reprenda, el único guía es Cristo Jesús, papá, y seguimos invocando la presencia del Señor. Y de momento el muchacho hizo así, se monguilló y abrió los ojos. La entidad se fue. Ustedes no pueden creer que ese muchacho no aceptó al Señor Jesucristo. No quiso entregarse al Señor, le predicamos el Evangelio. Se molestó porque la entidad se había ido y A lo mejor. Oye, la entidad de se fue y no volvió más al colegio. Algo pasó y ese muchacho se desapareció. ¿Qué quiero decir con estos dos ejemplos que he dado? Que hay personas que son testarudos, impenitentes, no quieren a Cristo, no quieren la fe, quieren mantenerse en las pasiones, en el pecado, en el disfrute de la vida y no quieren al Señor. Eso es serio. No quieren aceptar la gracia de Dios. No quieren aceptar la gracia de Dios. Pues eso está en Apocalipsis, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Cómo el mundo entero se está volcando y se va a volcar más contra la iglesia. Que no estamos hablando de azúcar ni tanque en la guerra espiritual, bien fuerte. Bien fuerte. Las personas que estamos envueltos en esto todos los días, personas que estudiamos la escritura, estamos asociados con otros pastores, que reflexionamos sobre cómo está el mundo, estamos identificando unas fuerzas bien intensas en contra del mundo, en contra de la iglesia, en contra de la niñez, en contra de la mujer. Una cosa sin precedentes. Y es que estamos ya cerca del final de la historia. Anticipa la revelación plena del rollo de los 7 sellos. ¿Recuerdan que dijimos que los 7 sellos, el rollo contiene el desenlace? Pues, lo que dice ahí el ángel Juan, cuando escribe, es que estamos cerca de esas últimas etapas del desenlace de la historia. Ahora bien, el librito. El librito es el mensaje del Evangelio y la profecía tocante a la venida del Señor, que ha de continuar siendo proclamada aún en medio de circunstancias difíciles. Para este servidor, lo que se dice a Juan se dice también a la iglesia contemporánea. Nos toca evangelizar y levantar la voz profética. Es obviamente una representación simbólica de la comisión profética. El precedente es Ezequiel, cuando recibió la palabra de Dios y fue comisionado a proclamar el juicio de Dios y hay para el pueblo rebelde. Lo que me estoy refiriendo es el acto de comerse el librito. Eso es una representación simbólica de la comisión profética y no es la primera vez. Yo quiero rapidito, antes de terminar,
leerles Ezequiel capítulo 2, versos 8 y 10. El libro del profeta Ezequiel, el capítulo 2. Ezequiel fue un profeta que Dios usó durante el comienzo del cautiverio babilónico. Los primeros años del cautiverio babilónico, Dios levanta a Ezequiel, que también había sido llevado cautivo a Babilonia. Pero lo que estabas diciendo de tragar el librito es para consumir la palabra y luego proclamarla. Exactamente. Ese es el Eso es lo que estamos indicando. Y voy a ilustrarlo con dos ejemplos del Antiguo Testamento. Por eso te digo que Juan usa mucho y evoca actos, palabras, personajes, símbolos, tipos del Antiguo Testamento. Mira lo que dice Ezequiel 2, del 8 al 10. Dice, mas tú, Dios hablándole a él, dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Tal parece que es como que, ¿verdad? Una extrapolación, una repetición, porque los profetas ilustraban así las cosas, ¿no? No era que Dios le metiera en la boca un libro físico. Y la implicación de que es dulce a la boca, pero a la vez al vientre era lo contrario. ¿Qué implicación tiene? Sí, era el contrario, porque normalmente el efecto cuando el profeta cumplía con su misión y el pueblo no obedecía, el profeta sufría. El profeta en el Antiguo Testamento muchas veces se identifica tanto con Dios que sufre como si fuera Dios sufriendo a través de él. Y lo vemos eso particularmente en Jeremías. Pero cuando dice es amargo, es porque el efecto de la desobediencia trae amargura. Y ahí está, como dijimos, los dos componentes. El de la profecía, pues algunas personas creen, otras no creen. Así que hay dulzor por un lado, pero hay amargura por otro. ¿Cierto? Siempre es dulce la palabra de Dios. Cuando uno es comisionado y Dios llama a uno, para él no es un privilegio, eso es dulce. Pero en el desarrollo del ministerio hay amargura. Sí, es como una desolación. Hay momentos bien difíciles. Así que eso fue la experiencia del ministerio profético en el Antiguo Testamento. Y fue la experiencia de Juan también. Dios le dice, comen, pero va a ser dulce y va a ser amargo. Entonces, Jeremías, capítulo 1, verso 9, también es la comisión de Jeremías al ministerio profético. No es tan gráfico, pero también se da ese evento de comer la palabra o recibir la palabra en la boca. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea que en el ministerio profético existe esa ilustración de que lo que habla el profeta no lo habla por su propia cuenta, ni son palabras inventadas, ni producidas por su propia emoción o experiencia, sino que son palabras de Dios. Dios hablando a través de esa fe. Y entonces, en ese capítulo 10, el final, voy a leerlo porque aquí terminamos la experiencia de hoy.
versos 10 y 11 del capítulo 10 de Apocalipsis. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vida. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sabemos que también es una experiencia literaria, la sinécdoque, de la parte por el todo o el todo por la parte. Humanamente hablando, Juan no iba a poder profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero Juan estaba representando a quién, a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que hacer eso. Así que Juan en ese momento se convierte como un tipo de la iglesia. Y Dios le dice a la iglesia, recuerden, ¿quién está escuchando eso? La iglesia de Asia. Tú sabes, Dios le dice, están pasando estas cosas, pero en medio de esto, tienes que seguir profetizando, tienes que seguir hablando mi palabra. Entonces Juan lo ilustra de esa manera. Y cuando entremos al capítulo 11, vamos a ver allí a unos testigos, dos individuos que van a profetizar, van a exhibir características de profetas del Antiguo Testamento, como Moisés, Elías, Zorobabel, Josué, líderes que trabajaron para restaurar el templo y la experiencia religiosa del pueblo después del cautiverio babilónico. Entonces esos dos testigos están exhibiendo características similares, evocan esa época de restauración, de predicación y demás, que son tipos de la iglesia, igual, y van a ser perseguidos, y van a ser muertos inclusive, pero al final van a resucitar y van a ser llevados a la presencia de Dios. Y la gente que estaba celebrando la muerte de ellos se van a aterrorizar, como ocurrió en el capítulo 8, que la gente decía que las piedras caigan sobre nosotros, porque no podemos resistir la presencia de Dios. Así que eso es un anticipo del capítulo 11, lo vamos a dejar aquí. Le damos gracias al Señor por la experiencia de esta tarde. Y yo quiero hacer una oración de gratitud, porque hemos podido compartir la palabra de Dios y ha habido recepción, interés, y yo creo que Dios también, de alguna manera, en estos encuentros habla en nuestro corazón, nos hace reflexionar, nos hace hacer preguntas personales, íntimas. Yo espero que las podamos responder de la manera que Dios quiere que las respondamos. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu presencia en medio nuestro. Gracias te doy por tu palabra tan linda. Gracias te doy por estas revelaciones en el Apocalipsis, por estos datos importantes que nos demuestran que tú estás al control de todo, que todavía tú sigues dando la oportunidad a la gente para que venga a ti, que todavía tú nos quieres usar para que profeticemos y hablemos de tus maravillas. Te pedimos que nos des la resiedumbre, el valor, el denuedo, como iglesia y creyentes, para representarte aquí en esta tierra dignamente mientras se desarrollan todos estos eventos hasta el día glorioso de tu venida. Y danos, Señor, la valentía, danos la entereza para poder confesarte y poder identificarnos contigo aún cuando eso nos pueda costar la vida. Al fin y al cabo, tú tienes un cuerpo nuevo preparado para nosotros. Este cuerpo perece, se corrompe, es un cuerpo que envejece y se enferma. Aleluya. Pero el cuerpo que tú tienes preparado para nosotros es un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de tu Hijo amado, quien es las primicias de la resurrección. Manténnos firmes y fieles a ti.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Le queremos dar la gracia al pastor y a nuestro hermano Ariel por una experiencia tan significativa de carácter profundo en este capítulo 10 del Apocalipsis. El estar receptivo al mensaje divino, a la revelación de Dios para precisamente transmitirla y sabiendo que el acto de transmitirla va a traer disonancia de carácter social, cultural, y que esta disonancia en nosotros sea un ejemplo de perseverancia. Esta disonancia que va a acontecer sea un ejemplo de perseverancia en precisamente estar receptivo al mensaje y seguir transmitiéndolo. Que así sea. Amén.